Y sinceramente, una vez más, muchísimas gracias por el interés que muestran todos ustedes en las visitas de estas noches de verano, teniendo en cuenta que vaya noches de verano de calor que estamos pasando. Bueno, es un verdadero, para mí es un privilegio el poder atenderles y el compartir estas noches tan bonitas y esta respuesta tan interesante sobre la historia, el arte, el patrimonio y tantas cosas de Palma del Río. Hoy vamos a conocer los entresijos del Hospital de San Sebastián. Antes de que entremos en el hospital como tal, vamos a situarnos porque nuestras visitas tienen un tratamiento donde nos ubicamos en el contexto histórico, luego en el contexto social y luego en el contexto arquitectónico. Tenemos que empezar por el contexto histórico. La Edad Media, la Baja Edad Media, en Palma del Río. Estamos hablando del siglo XIV. En ese contexto histórico, la Baja Edad Media en Palma del Río. Estamos hablando del siglo XIV, es decir, el periodo que va entre 1300 a 1400. Se ha producido ya la Reconquista. A principios del siglo XIV, Palma del Río ya se le ha concedido como villa, como privilegio a los Bocanegra, a Misaregidio Bocanegra, y estamos en un momento de una belicidad tremenda. Hay muchas guerras. Por un lado, las guerras intestinas en Castilla, y por otro lado, las continuas racias o enfrentamiento con el mundo musulmán, que la frontera pues está bastante cerca de donde nos encontramos, va evolucionando hasta que se quede el reino nazarí. En ese contexto de guerras, evidentemente la población ha quedado mermada. Por un lado, los habitantes de Palma, los musulmanes, han sido diezmados por las distintas tomas de la villa. Los judíos empiezan a ser ya perseguidos, la comunidad se ha reducido, tiene que venir gente de Castilla, concretamente de un pueblo de Burgos, Gumiel de Izán, de ahí se traen moriscos para repoblar Palma del Río. Imaginaros cuántos, o mejor dicho, qué pocos habitantes teníamos que tienen que traer población de Castilla para repoblar la villa de Palma. Aún así, con esa situación de guerras y con esa situación de poca población, no se puede desarrollar las actividades económicas, sobre todo y fundamentalmente la agricultura. En ese contexto se producen guerras y hambrunas. El campo no se ha trabajado, hay carencias y por tanto hay reducción de alimentos y se producen hambrunas. La trilogía ya se está acercando. Guerras, hambres, enfermedades. Al no haber personas que cuiden de la villa, al no haber una ciencia que se dedique a la investigación de las enfermedades en ese contexto histórico, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad teocéntrica donde todo gira en torno a Dios, la salvación, el infierno y el cielo. Es el momento en que se desarrollan devociones como las benditas ánimas del purgatorio. Pues en ese contexto es cuando se produce la peste, la famosa peste negra que hemos visto en alguna que otra película, donde tenemos todos una imagen de ese sufrimiento, de cómo muere tanta gente y no se sabe por qué. Empieza a averiguarse que muere la gente por una enfermedad que se contagia por el aire. De ahí que habremos visto esas imágenes de los médicos de la Baja Edad Media con una careta que tiene una larga nariz para que no respire los aires de donde está el enfermo. Bueno, pues ese es el contexto histórico, el contexto social. Palma del Río lo sufre con una gravedad tremenda. Las muertes en Palma se cuentan por cientos de palmeños. Tantos muertos en la Baja Edad Media por la peste que no hay ni personas para enterrar a tanto muerto.
y vienen unos frailes mercedarios que también son conocidos como fraile fosario, que se dedican a enterrar a la gente, como se puede hacer muchas tumbas. Y entonces la gente tiene la necesidad de protegerse, de ayudarse los unos a los otros ante tanto sufrimiento. Y en ese contexto, en el siglo XIV, nace la primera cofradía asistencial en Palma. Cuando decimos cofradía asistencial, es que el espíritu que mueve a aquellos palmeños a constituir una cofradía es atenderles en la enfermedad y sobre todo en la muerte. ¿Y qué hacen? Pues como si fuese una especie de sindicato, se unifican, crean unas normas, hay que pagar unos dineritos, una cuota, vale tanto para hombres como para mujeres, por eso se dice que tanto los cofrades como las cofradas paguen su cuota, y ahora viene ya una escala de reducción. Las viudas pagan menos, los niños por supuesto menos, en fin, hay una escala, y todo esto se hace bajo una advocación, Santa María. Curiosamente, el nombre de la única iglesia que tenemos en Palma del Río, la parroquia de Santa María. Siempre que yo diga la parroquia de Santa María, estoy hablando de la Asunción, que en ese momento no se llama parroquia de la Asunción, parroquia de Santa María. Y se constituye la primera cofradía en Palma del Río. ¿Qué sabemos de esa cofradía? Pues que tuvo un espíritu muy avanzado. Posiblemente se constituyó antes de 1389. Y posiblemente, con toda seguridad, coincidió con el avance de la peste, porque la famosa expansión o el momento álgido de la peste en Palma del Río es 1383. Nieto Cumplido hizo un estudio de las ordenanzas de Santa María y vio que eran anteriores a 1389, que la fecha que se puso en las ordenanzas era simplemente de cuando se redactó el documento, pero que ya estaba constituida la cofradía. Y esa cofradía tiene una sede, dice la alberguería. ¿Dónde estuvo esa alberguería? No se sabe, porque simplemente dice en nuestra sede, en la alberguería, donde atendemos a los enfermos y sobre todo, insisto, a los difuntos. La importancia que tenía que las personas fueran atendidas correctamente en la hora de la muerte. Entonces se producen esos entierros con la asistencia de vela. Al difunto se le lleva en unas andas de la casa a la alberguería y de la alberguería al cementerio. Ese es el origen un poquito de la Semana Santa, el desarrollo de los entierros, la forma en que se hace un entierro en la Edad Media, en la Baja Edad Media, va a ser el preámbulo de lo que luego serán las procesiones en el siglo XVI. Bueno, pues aquella cofradía tuvo mucho éxito, aunque no sabemos dónde estuvo la alberguería. Pero luego vamos a encontrarnos un detalle muy curioso, y es que a finales del siglo XIV se constituye una cofradía y hospital para atender, como la cofradía de Santa María, a los pobres y sobre todo a los enfermos. Esa cofradía se llama del Santo Mártir San Sebastián, la cofradía y hospital de San Sebastián. ¿Dónde nació? Aquí, en el lugar donde nos encontramos. Y esa es la primera cofradía que tiene Palma. Insisto, cofradía en el sentido de caridad, de asistencia, aunque luego van a desarrollar un tema muy interesante, y es sacar al santo, a San Sebastián Mártir, sacarlo en procesión. Se compran unas andas, hay actas donde se refleja que San Sebastián sale en el Corpus Christi, etc. Pero se ve que aquella fórmula de San Sebastián tuvo éxito, y se constituyeron 4 hospitales más. El de San Sebastián aquí, otro más en el hospital, cofradía y hospital de San Bartolomé, un nombre muy importante en la historia de Palma, San Bartolomé, que está en el barrio nuevo o la Morería, la calle Cihuela, porque la Morería antigua es la calle Carnicería, la calle José de Mora. Violante Jorge, José de Mora es la Morería antigua. El Hospital de la Caridad, que se encuentra en la calle Santo Domingo, aún estamos hablando de una pequeña sede al lado de un incipiente convento, el de los dominicos. Del Cuerpo de Dios,
aquí al lado, la calle Cuerpo de Cristo, y la cofradía y hospital de Santa María de la Coronada, que le dará nombre a la calle Coronada. Ya teníamos 5 hospitales en Palma, 5 organizaciones para atender a las personas en el trance de la enfermedad y de la muerte. Pues bien, a principios del siglo XVI, en concreto en 1519, con el primer conde de Palma, se decide reunificar los 5 hospitales y solo dejar uno, el Hospital de San Sebastián. Los otros o bien se quedan como capilla o bien permanecen con otra función. Durante un tiempo sigue funcionando el Hospital del Cuerpo de Dios. El de la Coronada lo hemos conocido hasta hace bien poco. Lo habéis conocido, ¿no? ¿Lo recordáis? Vamos a ver. Ah, la discoteca Géminis, ¿quién la recuerda? Mira por dónde, la discoteca la recordamos todos. Pues allí estaba. Allí estaba la antigua cofradía, la capilla de la Coronada. Que por cierto, ahí estaba también el altar, me estoy acordando por las calores de hoy, de San Lorenzo, que tenía también su devoción en Palma del Río. Y desaparece la Caridad, aunque luego se va, perdonadme un pequeño desvío, no desaparece, luego se constituye en Hermandad de la Caridad y estuvo funcionando hasta el siglo XX. Y después esa cofradía antigua de la Caridad que estaba en la calle Santo Domingo termina en la iglesia de Santa Ana. Como no podemos visitar la iglesia de Santa Ana porque también fue tirada en los años 70, deciros que la Caridad termina en la iglesia de Santa Ana a raíz de que por otra enfermedad de contagio, otra nueva peste, en 1600 se crea una enorme devoción a la Virgen Santa Ana, a la Madre de la Virgen, a Santa Ana, y allí se traslada la Hermandad de la Caridad. Bueno, y San Bartolomé, yo os decía, ¿y por qué la importancia de San Bartolomé? Porque San Bartolomé tuvo cofradía, capilla en Palma, y además fue en la fecha 24 de agosto donde progresivamente la Feria de Palma, la Real Feria de Palma, que nos concedieron en 1451, que empieza el 15 de agosto, son 15 días de feria, vamos, no los aguanta ni Sevilla. Pues poco a poco se fueron reduciendo y la Feria de Palma durante siglos comenzaba, y hoy igual, lo que pasa es que este año no sé por qué, el 24 de agosto, San Bartolomé empezaba la Feria de Palma y acababa la noche del 28 de agosto con San Agustín. Pero en fin, no desviemos el santo. Hospital de San Sebastián. El conde reunifica todos los hospitales, se queda solo el de San Sebastián y entonces se hace una gran obra. Estamos en el momento pletórico de Palma del Río. ¿Lo recordáis del otro sitio que hemos visitado? Siglo XVI. Se hace Santa Clara, Palacio, San Francisco. A través del arte, a través de la arquitectura, ¿a qué tiempo corresponde cada una de esas partes? Hoy, como nos hemos quedado aquí, afortunadamente con el abanico y mejor temperatura que ahí fuera, pues no vamos a ver, aunque luego os pido que cuando vayáis, os fijéis en los elementos mudéjares del azulejo vidriado, tanto de la fachada de la iglesia, como de un hermoso ventanal que da a la calle San Sebastián, que es una de las cosas más bonitas que tiene Palma del Río. Fijaros en el ventanal, con un arco poliloculado, con azulejos en forma de estrella, además vidriado en colores verde, rojo, una cosa intensísima, y la moldura de ese ladrillo tallado. Ese está, lo que pasa es que como siempre andamos así, pues no hacemos así. Es que está muy alto, hay que fijarse que está casi a la altura del tejado. Bueno, pues se hace la iglesia, se va creando este patio, y si os fijáis, el lado aquel es el más antiguo. Todavía tiene elementos del claustro de Santa Clara. El alfiz que rodea el arco, el arco es más alargado, lo que se llama arco peraltado, las columnas son más antiguas y los arcos de arriba, si os fijáis, son unos arcos rebajados. No coinciden con estas tres galerías. Es distinto, son distintas. ¿Por qué? Porque aquel se hace en el 500, lo que se llama arte del 500, y este ya
es una evolución entre el siglo XVII, del 700, y tenemos estos arcos de medio punto tan esbeltados, estas columnas tan bonitas, con este fuste liso de mármol, que es muy típico de Palma, lo vamos a encontrar también cuando vayamos en el convento de Santo Domingo, el convento de la Inmaculada, pero se distingue perfectamente que aquel alero es el más antiguo y este es el que va creciendo. El hospital llegaba hasta aquí. Esta parte de aquí es una residencia nueva que se hizo sobre el antiguo patio. ¿Qué otro elemento vamos a descubrir en el hospital de su antigüedad y de su importancia? Lo vamos a ver. Nos vamos a aquella galería, por favor. Cada vez somos más, qué alegría, de verdad que es una alegría esto. Mira, ¿por qué os decía la importancia de este salón que estaba aquí semioculto, no tenía mucha vida? Bueno, pues algo fundamental, por la techumbre, el trabajo de la madera. Recordamos lo que hemos dicho ya en varios sitios, lo hemos dicho en San Francisco, lo hemos dicho en Santa Clara, el trabajo del tallado de estas vigas que llegan desde Cazorla por el río. Son traídas y contratadas, mejor dicho, contratadas en la Sierra de Segura, son por tanto pinos recién cortados, tallados, preparados, y luego aquí en Palma del Río se hacen estos magníficos canes, que son estas pequeñas ménsulas que van en las esquinas para sostener la viga y que vienen a ser un trabajo muy elegante del 700 y que lo hemos encontrado en la techumbre de Santa Clara, de San Francisco, y aquí nuevamente estamos en el siglo XVI, siglo XVII, en San Sebastián. Y aquí venían enfermos no solamente de Palma del Río, sino de toda la comarca. También se trataban enfermos con enfermedades contagiosas, pero se ponían en otra sala. ¿Y por qué sabemos que este era el dormitorio? Porque han quedado los números de las camas. Lo tenéis aquí, el 5, el 6, allí estaría el 7, y aquí se han perdido porque esto se ha tabicado, se ha modificado, pero afortunadamente se ha recuperado. Y en esta técnica de números arábigos, esa forma de representar y de colorear los números, nos encontramos cómo estaban distribuidos los enfermos en esta sala. Habría camas a derecha e izquierda numeradas. Pero ¿por qué también tiene mucha importancia este salón? Y os lo voy a contar, pero me tengo que ir un poquito para allá, nos giramos un poquillo, ¿no? La archivística, aunque se desarrolla fundamentalmente en la edad moderna, el concepto de Estado moderno, donde todos los reyes dictaminan ordenanzas para que haya archivo y se conserve lo que pasa en los ayuntamientos, lo que pasa en las instituciones, es cuando se van creando en España los archivos, fundamentalmente Felipe II, que fuese creador del archivo de Simancas, que había que tener copia de todo lo que pasaba en el reino, con una copia en el archivo de Simancas. Esa importancia de la archivística ya nació en la Edad Media en Palma del Río. ¿Y cómo lo sabemos? Porque afortunadamente se han conservado los muebles archiveros. Tenemos uno aquí y otro arriba. Ahora cuando subamos, cuando salgáis, os fijáis, archivo del hospital. Unos muebles donde se conservaban, bajo 3 llaves, los documentos más importantes del funcionamiento de la villa. ¿Quién podía generar documentos en este momento? Pues fundamentalmente, al no existir todavía un cabildo con libro de actas, que eso empieza en el siglo XVI, pues los escribanos lo que desarrollan son documentos fundamentalmente de testamentos. Los testamentos son muy importantes en la Edad Media, porque si te mueres y no has hecho testamento, te pueden pasar 2 cosas. Una, que no vayas al cielo, y otra, que tus propiedades se pierdan. Entonces, el hacer testamento en la Baja Edad Media era fundamental. Evidentemente, los que estamos aquí, la mayoría no haríamos testamento, porque ¿qué vamos a alegar, a dejar a nuestros familiares? Pero quien tenía propiedades sí hacía testamento. Así, por ejemplo, vimos el otro día el importante testamento de Juan Manosalva,
los testamentos de los condes de Palma, los testamentos de las instituciones religiosas, las abadesas, los priores dejan testamento, y luego también está la compra y venta de terreno, y empiezan a aparecer nombres singulares de la historia de Palma. Pues bien, estos archivos han conservado 122 documentos bajomedievales. Son auténticas joyas. Algunos de ellos se extraviaron. Ahora os voy a contar una anécdota. Está, por ejemplo, las ordenanzas de Santa María. En esa primera cofradía se conservan las ordenanzas. Está unas indulgencias que concedieron un montón de cardenales en Roma a los que vinieren al hospital de San Sebastián. Y existe a partir de ahí mucha documentación donde aparecen los nombres del bajo medievo palmeño, donde ya empiezan a salir determinados apellidos que luego nos vamos a familiarizar con ellos. Por ejemplo, Verdugo, que será el apellido de la Verduga; Mayén, que será el apellido de la Mayena, porque lo heredó una mujer. En fin, muchas cosas que están en esos 122 documentos que se conservan y que estuvieron en armarios como este. Y os digo lo de la anécdota. Esos documentos han tenido muchos trasijos, es decir, se lo han llevado para arriba, para abajo, lo ha cogido gente, lo ha tocado uno, siempre gente que sabía de lo que estaban tocando. Y uno de ellos es un maravilloso documento plegado, que son unas indulgencias que conceden en Roma, y donde viene la imagen de San Sebastián y la imagen de Santa María, y está escrito en latín, es precioso. Pues alguien anduvo con ese documento y se perdió. Uno de los documentos más interesantes de nuestra historia. Y uno que ha sido siempre un poquito curioso. Pues yo fui monaguillo en la parroquia de la Asunción. Un año, un verano, me mandaron a la parroquia de la Asunción. Y tirando de las cajoneras, me encontré ese documento. Yo era un chiquillo, yo no sabía qué era aquello, pero me pareció precioso. Y ante el temor de que lo pudieran robar, lo metí hasta el fondo de la cajonera, que las cajoneras eran inmensas, para poder sacar aquello se necesitaban 2 hombres. Y allí se quedó. Y pasaron los años, y un día me dicen que están como locos buscando un documento de aquí, del Hospital de San Sebastián, que se perdió, que no saben dónde está, y fuimos con la policía local, con los responsables de este hospital, a la parroquia de la Asunción, y les dije, tiren de esa cajonera. Y allí estaban. Nos vamos a ver el reloj, ¿les parece bien? Venga, tenéis, por ejemplo, la resurrección. Un tema muy poco tocado en la pintura, sin embargo es un momento culminante de la religión, como es la resurrección. Ese cuadro estuvo en la capilla de Jesús Nazareno, en el techo. Pero luego vais a ver cómo en las pinturas que hay alrededor del patio, muchas de ellas son temática religiosa pasionista, muy propio de la pintura de los franciscanos, y también pintura referente a la vida de San Francisco o la vinculación de determinadas devociones con los franciscanos. Y dices, te preguntas, ¿cómo es posible que, siendo esto un hospital de asistencia para pobres, enfermos, haya tanta pintura pasionista y franciscana? Lo que no tenemos duda es que cuando se produjo la desamortización de Mendizábal a mediados del siglo XIX, 1835, los frailes tenían el derecho de que aquellas pinturas que ellos habían adquirido como patrimonio suyo, que estaban en su celda o en su capilla, se la podían llevar. Y sospechamos que esos frailes se llevaron las pinturas, se trajeron las pinturas, por ejemplo, aquí, al Hospital de San Sebastián, porque luego vamos a encontrar que el conciliario, el cura del Hospital de San Sebastián, durante bastante tiempo, fue un franciscano, Juan Antonio Cañete. Curiosamente, el fraile franciscano que firmó que la cabeza de Fray Juan de la Puebla viniese a Santa Clara. Lo estamos vinculando aquí al personal. Bueno, pues ese señor fue responsable religioso del Hospital de San Sebastián desde mediados del siglo XIX, prácticamente
prácticamente casi al final, porque entró muy joven en el convento de San Francisco, salió como lego de allí y terminó como sacerdote del Hospital de San Sebastián. Y de él vamos sabiendo cada día más cosas. Bueno, pues vamos a recorrer la galería de arte para llegar al coro, y en el coro entraremos ya en grupo, porque ahí nos vamos a encontrar una joya de la relojería francesa, el reloj del Hospital de San Sebastián. Vamos a pasar, por favor. Así que vamos a empezar viendo el reloj. Vamos a entrar al coro de la iglesia, y quiero que os fijéis en varias cosas. Primero, las olambrillas del suelo, que son buenísimas, con esos leones, castillos, tablero de tablero, etcétera, y el reloj. El reloj tiene la marca en el centro, la tenéis que buscar, pero yo no os voy a decir más que eso. La marca es muy bonita. Hoy la hacemos casi todo el mundo ya como un icono que se ha puesto de moda. Cuando te dicen esto del corazón, te hacen así, pues eso ya estaba inventado, hombre. Un francés le puso al reloj su símbolo, su firma era un corazón. A ver si descubréis dónde está el corazón. Los que ya habéis visto el reloj, nos vamos a la sala, a la junta. Los que no, pues por aquí. Veo que el reloj no lo habéis visto. Venga, pasar, ir pasando. El reloj pasar. Ahora ya está aquí, ya no más, porque si no, no vais a disfrutarlo. ¿Vale? Esperad un momentito y mientras os voy contando, mientras el grupo va viendo el reloj, os voy contando una serie de cositas. El reloj del Hospital de San Sebastián se colocó en el siglo XIX. Lo podemos ver en el campanario, la campana del reloj tiene debajo la fecha, me creo que es 1857, a mediados del siglo XIX. Se hizo una ampliación de la espadaña con la campana para que sonara el reloj, y es un reloj pues que ha marcado las horas de la vida de este pueblo. Tanto es así que este hospital ha tenido una evolución muy interesante, y es que durante siglos fue hospital para enfermos. En el siglo XIX va a sufrir un golpe muy fuerte el hospital. Pasamos a otro grupo a ver el reloj, ¿vale? Venga, pasamos a otro grupo, los que no hayan visto el reloj, recordar en el centro del reloj el corazón. El corazón de Francis Pagès, me parece que es. Un relojero francés. Tiene varios relojes en España como este, y en algunos sitios ya el reloj lo han convertido en una pieza de museo. Si vais al pueblo de Cabra del Santo Cristo, hasta ahí, vais a ver en el ayuntamiento, en el hall del ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo, han conservado el reloj, lo tienen allí, la maquinaria perfecta, limpia, reparada, pero no se usa. Han preferido poner una nueva maquinaria a la sala de juntas. ¿Sabéis dónde está la sala de juntas? Es fácil, a la derecha, y aquí ojalá un día este reloj se pueda recuperar. Bueno, pues os digo, en el siglo XIX el hospital sufre un golpe muy fuerte, y es que primero se produjo la desamortización de los conventos, pero luego vino la desamortización de Madoz. No sé cuál fue más grave, pero la de Madoz en concreto atacaba directamente a las propiedades de las instituciones religiosas, y el Hospital de San Sebastián, que tenía montones de fincas, casas, etcétera, se le quitó todo y se subastó. Claro, ¿qué pasó? Que todos los recursos económicos para mantener el hospital se vinieron abajo. Solución para que el hospital siguiera funcionando, a ver si alguien me la puede dar. ¿Eh? Bueno, los toros para recurso económico, pero para que funcionara, vamos terminando, para que funcionara, los liberales inventaron un sistema muy bueno. Lo que no podemos hacer los seglares, pues que lo hagan las monjitas. Entonces se trajeron a una comunidad de religiosas. Las siervas de Jesús llegan en 1889 a Palma y son las que trabajaban en el hospital hasta la Guerra Civil. Luego os cuento de la Guerra Civil para acá qué pasó. Otro grupo a ver el reloj y el resto nos vamos a la sala de junta. ¿Vale? Ya quedáis un poquito. Recordar, buscar el corazón.
Bien, bien, bien. Mientras vamos llegando y se va incorporando más gente, a preguntas vuestras. ¿Cómo funcionó este hospital durante siglos? Pues hubo lo que se... Y es muy curioso, un copatronato. Lo tenía el copatronato el conde de Palma y el cabildo de Palma, el ayuntamiento de Palma. Así estuvo funcionando durante siglos. Luego llegó el siglo XIX y pasó lo que acabo de contar. El copatronato seguía funcionando, pero ya pusieron al frente del hospital a las religiosas, a las siervas de Jesús. A principios del siglo XX, el copatronato tenía como representante por parte del conde de Palma a un administrador, porque el conde de Palma ya dejó de venir a Palma y entonces ya tenía un administrador que siempre venía en representación del ayuntamiento. Tengo que decir que vuelve a salir un personaje no suficientemente estudiado de nuestra historia, que fue miembro del copatronato de este hospital, Pedro Ardanui Palacio, el administrador de Palacio, que luego será el propietario de Palacio. Os dije, muebles con archivo de la administración del hospital. Este mueble fue otro de los que tenía en la archivística del hospital. Contemplar ese cuadro es uno de las mejores pinturas que tiene Palma del Río. Está aquí en esta sala, bueno, se conserva bien, pero no podemos disfrutarlo todo lo que quisiéramos. Ciertamente se podría llegar a algún acuerdo porque este cuadro es una obra de arte donde lo que se proclama ahí son la relación de los franciscanos con el dogma de la Inmaculada. Y ahí encontraréis a franciscanos muy relevantes e incluso pontífices que trabajaron por la causa de la declaración del dogma de la Inmaculada, que no se produjo hasta el siglo XIX. Pero el cuadro es una alegoría de cómo los franciscanos siempre se volcaron con el dogma de la Inmaculada, mucho más que los dominicos, los franciscanos. Por eso dice uno, ¿cuánto cuadro franciscano aquí? Si esto no tenía ni siquiera una relación con San Francisco, no tenía unos religiosos que llevaran el hospital, no tenía vinculación. Eso se produce posteriormente cuando llega el padre Juan Antonio Cañete. Y la sospecha es esa, que terminan aquí cuadros del convento de San Francisco. Pues bien, vamos a pasar ahora a la planta baja, volvemos al patio y nos vamos a quedar todos en la puerta de la iglesia. Hace años, si hubiéramos bajado a determinada hora a esa puerta, hubiéramos oído unos gritos espantosos de mujeres pariendo. En una batalla permanente de las sociedades patriarcales o machistas, donde el hombre es el significativo de la historia y la mujer siempre pasa a un segundo plano. Bueno, pues hubo un conde que tenía que ser muy enamoradizo, que salió al abuelo, porque si recordáis, en estas visitas que vamos acumulando datos y vamos construyendo la historia de Palma, Luis Portocarrero, último señor de Palma, séptimo señor de Palma, estaba casado con Francisca Manrique. Es el que inicia las obras de Palacio. En la Puerta del Sol,
Cuando atravesamos la puerta y miramos hacia la crujía, donde se encuentran los arcos, están los escudos de él y de ella. Su hijo, del mismo nombre, Luis Portocarrero, es el primer conde de Palma y inicia y promueve grandes obras de nuestro patrimonio. El hospital de San Sebastián, el Palacio, el convento de Santa Clara, San Francisco. Este hombre se enfrentó, sabéis la historia de los comuneros, es decir, cuando llega Carlos I de España, V de Alemania, los nobles españoles se dividieron en pro Carlos, el rey de España, el emperador, o contra él. Los que se sublevaron contra él son los famosos comuneros, los comuneros de Castilla. Pues el conde de Palma se unió al movimiento de los comuneros, con lo cual Carlos I, que aplaca el movimiento de los comuneros, le paraliza bienes al primer conde de Palma, vamos, que lo dejó frito, hasta que me pidas perdón. En aquellos tiempos se concedía el perdón real. Los condes de Palma en ese sentido han tenido muy mala suerte, siempre se han enfrentado con los reyes que no tenían que haberse enfrentado. Entonces le perdonó, pero ya era tarde para continuar tanta obra. ¿Quién la va a continuar? Su hijo, el segundo conde de Palma, que también se llama Luis Portocarrero. Este segundo conde de Palma se casó con una señora de Portugal, que recordáis el nombre, se llamaba Teresa de Noroña. Es con la que hace el Palacio Portocarrero y pone su escudo en el balcón. Allí está el escudo del Portocarrero y el de Teresa de Noroña. Esta mujer impulsó muchas obras de Palma, pero murió, y el conde era muy joven, y además en aquellos tiempos había que asegurarse la descendencia, porque con la primera tuvo muchas niñas, y las niñas se le metían a monja en Santa Clara, lo recordamos. Pues se casa en segundas nupcias con Luisa Manrique de Padilla, y como es muy cariñoso con sus esposas, cuando hace la obra de aquí, coloca el escudo de su señora, Luisa Manrique de Padilla, y el escudo de los Portocarreros. No hace falta que os recuerde que el escudo de los Portocarreros lleva 15 banderas, que fue las que conquistó en la batalla de Lopera. Este escudo se repite en Palma muchísimo. Cuando salgáis o paséis por la calle San Sebastián, girad la vista y vais a ver en la puerta principal del hospital el escudo en azulejos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y el de Teresa Manrique, pues como corresponde a los Manrique. Estos son Manriques de Castilla, no me acuerdo del nombre del pueblo, pero no los Manrique de la abuela, que eran de aquí de Córdoba, la hermana de María Manrique, la que se casó con el gran capitán. Esta es Luisa Manrique de Padilla, pero vamos, tienen que ser parientes, cuando estos apellidos son parientes todos. La iglesia es iglesia de cajón, nave única, coro con barandilla de madera y el reloj, que es una obra posterior. Este arco es el arco principal que sostiene la bóveda, donde todavía están los elementos de la arquitectura mudéjar. Es una pena que no pudiéramos restaurar este arco y veríamos el juego de filigranas tan bonito que hay en el mismo, como lo hay en la piña de la cúpula, una piña preciosa que es un tallado mudéjar, como encontramos en el patio del claustro de Santa Clara, esos mocárabes, que también lo encontramos en la Alhambra de Granada. Y luego en las pechinas se encuentran estos escudos, nuevamente el escudo de los Portocarreros, lo veis aquí, pero allí hay un escudo muy curioso, no coincide con el tiempo de la bóveda, porque es el escudo de Palma con la palmera y los perros, y ese escudo no es el escudo de Palma del Río, ni mucho menos cuando se hace esta iglesia.
por tanto es posterior. Ese escudo se tuvo que pintar ya en el siglo XX, en una de las reformas que hubo en el siglo XX. Vamos a recordar, por si hay algún despistado, que el escudo de Palma era inicialmente una palmera. Así consta en la Baja Edad Media, que le entregan el Consejo un latón, que es el sello de Palma, que está en el archivo histórico, que es una palmera. Luego esa palmera se le añade 2 leones. El escudo de Palma fue durante siglos una palmera y 2 leones. En la Biblioteca Nacional y en el archivo histórico consta, y además no hay que irse al archivo histórico ni a la Biblioteca Nacional. Cuando ustedes gusten, van al archivo municipal, piden el libro de actas del siglo XX, 1921, 22, 23, y las hojas están selladas con una palmera y 2 leones. Ese fue el escudo de Palma. Hubo tratadistas que lo investigaron y ya publicaron, hay un libro muy bueno, el Atlante Español, que viene una página dedicada a la provincia de Córdoba y vienen los 20 escudos más destacados de las 20 poblaciones más destacadas. Y por supuesto viene el escudo de Palma del Río, es una palmera y 2 leones. Bueno, ¿qué pasó? Pues que en 1924-25 el alcalde del pueblo, don Francisco Molero, no veía muy bien el escudo y no sabía, como el chiste que son podenco o son galgos. Pues a este pasó igual. Y va y le hace una consulta a la Academia de Historia para que le digan si exactamente el escudo de Palma como es. Porque él, fíjate tú, y ese fue el error, no preguntaba, sino que afirmaba. Porque él cree que es una palmera con 2 perros. Y el de la Academia, que en aquellos tiempos no hay ordenadores, ni hay archivo digitalizado, ni tiene ni zorra idea del escudo de Palma, pues le dice, pues si usted dice que es una palmera y 2 perros, pues ponga usted una palmera y 2 perros. La fastidió. Nos quitó el escudo histórico. Por eso digo que eso se pinta después. Bien, pues sí es muy bueno el retablo. El retablo es de un tallista exijano que se llama Barragán y se hace en el siglo XVIII. Estamos hablando del estilo churrigueresco. Es un tallado muy bonito en madera de caoba. Y ahí está, desde que se hizo ese nuevo retablo. Tuvo que tener mucho trabajo este señor en Palma, porque en el inventario del convento de San Francisco, la mayoría de los altares de aquella iglesia tiene un altar churrigueresco. Y además lo dice así exactamente. Bueno, pues ¿qué ocurre con esta iglesia y este lugar? Pues que ahí, a la izquierda del presbiterio, se encontraba la sacristía. La sacristía era una habitación que estaba como 15 metros más abajo. Imaginaros, el sacerdote se reviste en la sacristía y viene hasta el altar. Y se ha constituido en Palma del Río, a finales del siglo XVI, una nueva cofradía, la Hermandad de Jesús Nazareno. Y le piden al hospital que aquella sacristía se convierta en la capilla de Jesús Nazareno y se haga una nueva sacristía detrás del altar. Evidentemente estamos hablando del siglo XVII. El altar se colocó en el XVIII, con lo cual cuando se coloca ese altar ya está la sacristía detrás, por eso tiene la puertecita que va a la sacristía. Y se hace la capilla de Jesús Nazareno, es profeso. Para hacer esta obra hubo que cerrar la puerta que daba a la sacristía. Si ahora al salir nos fijamos, vamos a ver un arco de una puerta, pero no hay puerta ninguna, lo tapiaron. Y de esa forma pudieron hacer la capilla de Jesús Nazareno. La hicieron con toda la intencionalidad del mundo, firmando en la forja, en los hierros de la entrada, el herraje,
Y en latín pone Jesús Nazareno, rey de los judíos, 1672. Se colocaron los azulejos sevillanos con la fecha de 1672. Es una obra preciosa de azulejo. Y unos años más tarde se hacen dos retablos, el de Jesús Nazareno y el de la Virgen de la Piedad, que los encargó un palmeño que era un hidalgo que ganó mucho dinero con la ganadería. Era miembro de la Mesta, Gaspar Duque Montero, y están firmados por él. Y se colocaron las imágenes de Jesús y de la Virgen de la Piedad. De las antiguas imágenes, lo que se conserva es la cruz de plata y los faroles, así como la peana de plata, la cruz, obra de un orfebre, entonces se decía un platero sevillano que se llamaba Diego Gallegos, y está firmada en el travesaño principal de la cruz. Ahora vamos a entrar a la capilla, pero como somos muchos, vamos a entrar primero un alero, los demás os quedáis rezando un poquito, no os va a venir mal, y entramos a la capilla. Se sale, vuelven aquí a la iglesia o al patio, como queráis, y el segundo grupo entra. Empezamos por la derecha. Venga, vamos a entrar por aquí. En primer lugar, que es una obra de arte que está ahí desde que el siglo XVII. Los azulejos, exactamente con la misma fecha. Lo podéis ver la firma aquí en la misma esquina. Tenéis la fecha de los azulejos. Está puesto en varios azulejos la fecha, ¿eh? Pasamos, por favor. Y os decía a los compañeros anteriores que el retablo de la Virgen, a raíz del incendio donde se quemó la imagen, tras su restauración, salió en perfecto estado, que es un recorrido de la vida de la Virgen, desde la Natividad, ahí la vemos con Santa Ana, en los desposorios, es muy bonito. Además, unos detalles coloristas impresionantes que deben ser iguales que en este otro lado, donde está la Pasión del Señor, lo que pasa que no está restaurada. La imagen es de Pío Mollar, un imaginero valenciano, y la cruz con los faroles de Diego Gallegos, del siglo XVII. Es una de las mejores obras de la orfebrería del XVII en Palma del Río. Bien, el escudo de Gaspar está aquí, sobre las águilas bicéfalas, que son el escudo de la cofradía de Jesús Nazareno, que no sé exactamente de dónde lo tomó, porque las águilas bicéfalas, sabéis que lo utiliza Carlos I de España. Si habéis visto la puerta de Toledo, en la puerta de entrada a la ciudad de Toledo, está un inmenso escudo con las águilas bicéfalas de Carlos I. Bien, pues nos vamos al patio, y ahí vamos a ver cómo en su día cerraron la sacristía. Hemos visto la evolución, primero un hospital, cofradía y hospital, luego unas bulas fundacionales de hospital en manos ya de los condes de Palma, después los condes de Palma se van retirando de la gestión del día a día del hospital, de aquel famoso copatronato histórico, llegan las siervas de Jesús en 1889, están en Palma hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil esto se convierte tuvo dos funciones. Por un lado fue hospital de guerra y después hospital de heridos del bando vencedor, porque aquí estuvo ocupado hasta 1942 por el ejército y tenía aquí a muchos heridos del frente que venían hasta Palma del Río. Y ya
de ser hospital de sangre y de ser hospital militar, son conceptos distintos, quien lo utilizara en cada tiempo histórico, llegó en 1942 las nuevas hermanas. En este caso concreto son las hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, que llevan en Palma del Río desde 1942. El hospital dejó de ser hospital de enfermos para progresivamente ser residencia de personas mayores. Si recordáis de haber venido aquí hace ya años, los hombres estaban en un alero y las mujeres estaban en otro. En el año ya 2000, a partir de la década de los 90, se inicia el proceso de ampliación de la nueva residencia con la adquisición, junto con los antiguos solares de lo que era el patio del convento, perdón, del hospital, incluso una sala que había allí, una sala mortuoria, donde velaban al anciano que había muerto aquí, el paritorio. Pues en toda esa zona se hace la nueva residencia y hoy es una residencia donde se ha combinado la parte histórica con la parte de servicio público moderno. Y digo servicio público porque es una residencia que está conveniada con la Junta de Andalucía y con los servicios sociales de la Administración. Y así está funcionando hasta nuestros días. Por eso yo siempre le pido a la hermana Carmen que nos acompañe, porque estará por ahí, la chiquitilla, que tiene 96 años y es un testigo directo de la historia de este hospital, por donde han pasado tantas y tantas religiosas. Amigos, nos vemos el próximo miércoles, es el único día, en principio, que vamos a tener un cambio ahora, porque nos vamos a ir al convento de Santo Domingo. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Le vamos a brindar este aplauso a la hermana Carmen, que con 96 años no le gusta perderse esta visita nunca.